tal, mis amados? Dios les bendiga, que tengan todos muy buenas noches. Bueno, los que están de noche, que uno que aquí todavía no ha oscurecido todavía, pero bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite nuevamente transmitir este programa. Sean todos bienvenidos a Tiempo de Refrigerio, todos los hermanos que se están conectando, los que se van a conectar. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para poner esto en las manos de Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no somos nada sin ti, Señor. Gracias porque no éramos nadie, Padre. Gracias, Señor, porque fue a través de ti, Señor, de tu sacrificio, Padre, que nosotros podemos tener el acceso, Señor, a la vida eterna, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, caminar en este camino, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, caminar en este camino, Señor, que no es fácil, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos diste esa oportunidad, Señor, cuando no teníamos oportunidad, Señor, de nada, Padre. Cuando teníamos tan lejos, Señor, la salvación, a través de tu sacrificio, Señor, nos acercaste a ti, Señor. Por eso te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque sin ti, Padre, nada podríamos hacer, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos, Señor, la fuerza que necesitamos para continuar, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a estar cerca de ti, Padre, en espíritu, Padre, y en verdad. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a cada una de las personas que se van a conectar, Señor, y aún a mí, Padre. Que tú, Señor, abra su sentido espiritual, Padre, sus oídos espirituales, y que todos podamos escuchar esta palabra, Señor. Que yo sé, Padre, que no ha salido de mí, Señor, que ha salido de ti, Padre. Es tu palabra, Señor, la que se va a exponer en esta hermosa hora, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú la mereces eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. La gloria sea para Dios. Gracias a todos mis amados. En esta hermosa hora, pues, vamos a estar hablando de un tema que debemos aprender, amén. Bueno, todos los temas son buenos. Mientras estamos en este camino, la palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Y pues es la oportunidad que tiene cada persona de poder escuchar este mensaje, ¿no? Mientras está vivo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nacemos, pero el día de la muerte, aun cuando mucha gente anda por ahí pronosticando y van a ciertos lugares tratando de averiguar ese día, pues el único que lo sabe es Dios. Amén. Pero no debemos poner atención a ese evento, ¿no? A ese futuro, a ese momento de nuestra partida aquí en la tierra. Tenemos que estar agradecidos con Dios y aprovechar el momento que Él nos permite de estar vivos con nuestros sentidos al 100%, la oportunidad que nos permite de escuchar su palabra en diferentes lugares y debemos aprovechar ese tiempo que el Señor nos regala. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Él ha preparado cada momento, cada oportunidad, cada palabra para que nosotros entendamos que Él nos ama. Y es el agradecimiento que nosotros tenemos que hacer hacia nuestro Padre, es seguirle, amén. Entonces hoy vamos a hablar un tema que yo le puse por título ahí, discípulos de Jesucristo. Amén, ese es el tema de hoy, discípulos de Jesucristo. Y pues, escuchando un momento la canción que sonó de fondo, esa canción dice que no éramos nada hasta que el Señor nos alcanzó. Y realmente todavía seguimos siendo nada delante de la presencia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos transmitir, todo lo que podemos hablar es por la misericordia de Dios. Que dice la Biblia que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Y esa es la misericordia de Dios que tiene para mí, para usted, y nosotros debemos aprovechar eso. Amén. Entonces, discípulos de Jesucristo es el tema y vamos a leer un pequeño concepto del discípulo. Y estuve investigando y vamos a leer, dice que un discípulo es un individuo que sigue una determinada doctrina o enseñanza. Para que exista un discípulo
es necesario que exista un maestro, el cual le enseñará lo que sabe, de manera que el discípulo sea guiado en el crecimiento de la enseñanza, corrigiendo siempre el comportar de su discípulo cuando sus acciones se comportan o se contraponen, a los principios de la enseñanza. Y dice otras cosas en este concepto, dice que nosotros podemos ser discípulos de alguien que no hemos visto físicamente. Aun cuando haya pasado tiempo, más de 2000 años, hablando del cristianismo, nosotros tenemos un maestro, amén, se llama Jesucristo. Nosotros no estuvimos con sus discípulos, nosotros no anduvimos con sus discípulos, pero nosotros somos discípulos. Ahora, mire lo que dice este concepto, que es el individuo que sigue una determinada doctrina o enseñanza. Y hablando del cristianismo, que significa seguir a Jesús, muchos dicen somos hijos de Dios. Sí, realmente la Biblia dice ahí en Juan capítulo 1, en el 12, que fuimos constituidos y fuimos hechos hijos de Dios. Pero el hijo de Dios tiene muchas cosas que puede hacer por su propia cuenta. Cuando nosotros somos hijos, nosotros podemos tener carácter con nuestros padres, no siempre bueno. Amén o no amén. Pero el discípulo va mucho más allá de un hijo. Somos hijos de Dios, pero cuando nos comportamos como hijos, muchas veces somos mal criados como hijos. Unas veces estamos bien con nuestro padre, otras veces estamos mal, una vez actuamos de una manera que no debimos, en otro día estamos amorosos, estamos cariñosos y se nos olvida quién es el que está enfrente de nosotros, que no solamente es un padre al quien nosotros le pedimos si él nos da, que tenemos enfrente a alguien que no solamente cumple la función de un padre, sino la función de un maestro, de un señor, de alguien que es superior a nosotros y que nosotros, a pesar de que él tenga una posición como hijo, él sigue siendo nuestro padre, él sigue siendo nuestro maestro, él sigue siendo nuestro señor. Y nosotros estamos por debajo de él y nosotros debemos obediencia a él. Nosotros debemos seguirlo a él. Por eso, discípulos de Jesucristo, es que nosotros tenemos que entender que antes de que seamos hijos, somos llamados discípulos de Dios. Amén. Porque el discípulo sigue la enseñanza de su maestro. El discípulo sigue una enseñanza, sigue un reglamento, sigue algo que su maestro tiene el conocimiento, tiene la sabiduría, tiene la clave de muchas cosas que el discípulo no sabe. Amén. Entonces, para que nosotros podamos aprender, conocer todo lo que nuestro maestro sabe, todo lo que nuestro Padre tiene, todo lo que nuestro Señor conoce, nosotros tenemos que someternos a Él, no tanto como hijos, sino como discípulos, porque estamos en una enseñanza. Cada predicación que usted escucha, cada predicación que yo escucho, es para aprender, es de aprendizaje, amén o no amén. Porque las predicaciones no cambian la vida de la persona. Solamente cuando nosotros tomamos la palabra y nosotros podemos poner esa palabra por obra, nosotros podemos ser enseñados por Dios y crecer en Dios. Amén o no amén. Vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 14. Libro de Lucas, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27 y luego el versículo 33. Allí búsquelo en su Biblia, allí si tiene la aplicación en su teléfono también búsquelo. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27 y luego el versículo 33. Ok. Leemos la palabra de Dios en nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera. Escuchen. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose él, Jesús, les dijo: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que pide Jesús en este pasaje es algo que no todos estamos dispuestos a hacer. A menos no tan fácil, amén. Porque para ser el discípulo de Jesús, para ser un discípulo de Jesús, es necesario aborrecer todo nuestro alrededor. E incluso nosotros mismos por seguirlo a Él y poder llegar a donde está Él, en el cielo a la diestra del Padre. Amén. Jesús, nuestro Maestro, Él dice que si alguno viene a Él y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Y el que no agarra su cruz, no lleva su cruz y viene en pos de Él, no puede ser su discípulo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús no es un señor, no es un maestro, no es un padre, no es un coronel, no es un teniente fácil. Para llevar un ejército, para llevar un pueblo, para llevar a la guerra a hombres y a mujeres que estén dispuestos a ganar, no van a llevar cualquier persona. Amén o no amén. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Imaginemos que somos como el ejército de Dios aquí en la tierra, pero en el ejército del Señor no está cualquier persona. Amén o no amén. En el ejército de Dios están personas que están comprometidas con Él a seguir hasta el final, a continuar hasta el final, porque es un entrenamiento. Es un entrenamiento que cada día nosotros vamos yendo avanzando. Depende cómo nosotros vayamos llevando las circunstancias. Él nos dice cómo vamos a hacer, nosotros lo hacemos, vamos creciendo. Si no superamos eso, hasta que no superemos eso, entonces vamos a poder crecer. Si no, vamos a estar en el mismo lugar. Amén o no amén. Entonces es un entrenamiento que nosotros estamos llevando, es un estudio. Es algo que Dios nos está diciendo, mira, ¿sabe qué? Ustedes tienen que hacer esto para poder ser mi discípulo. ¿Sabe qué es lo que pasa con la persona cuando va al ejército? Cuando se va allí a inscribir para irse, él puede tener esposa, puede tener mujer, puede tener hijos, puede tener trabajo, puede tener otras cosas que hacer, hobbies o algo. Pero cuando él se enfoca en decir, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a inscribir al ejército. Yo creo que nadie se inscribe al ejército. Bueno, las personas que fueron al ejército, nadie se inscribe allí para ser un soldado vencido. ¿O sí? Ah, no, yo me voy a inscribir para que me pongan al frente y ya, y me maten y listo. No. Él se mete allí, se inscribe en ese pelotón, no sé cómo le llaman, nunca estuvo en el ejército, pero a lo que he visto, lo que he escuchado, no se van a inscribir a ir para ser un perdedor. Se inscriben para aprender, para continuar. Y sabe, los entrenamientos que le hacen a ellos son fuertísimos. Y el que está enfrente al sargento, y mucha gente deserta de allí, porque dice que les habla fuerte, que mira, que los trata de niña y tantas cosas, y les gritan. Pero ¿tú crees que lo está haciendo porque te cae mal? No. Es porque a él le hicieron lo mismo. Amén o no amén. Y para que él llegara a esa posición, no tuvo que pagar para ponerlo como general o como sargento. Él tuvo que empezar desde abajo. ¿Sí o no? Entonces, él quiere que de la misma manera como él fue enseñado y de la misma manera como él pudo llegar a una posición, los discípulos que están allí, los soldados que están allí, puedan llegar ahí. Pero no es apoyándole su rebeldía o apoyándole su manera de comportarse, porque ¿qué dice aquí? Que cuando el maestro ve que el discípulo se va, dice, corrigiendo siempre el comportarse de su discípulo,
Porque cuando hace cosas que se contraponen a la enseñanza del maestro, el maestro tiene que, hey, por ahí no es aquí. Y tiene que corregirlo. Mira, ahí no es aquí. No es a las 6 que te vas a levantar, a las 5 que te vas a levantar. No, pero es que no es como tú digas, como yo digo. ¿Quién es el que sabe? Yo. ¿Qué pasa con el ejemplo que le di al principio? Cuando nosotros nos comportamos como hijos y decimos todo el tiempo, bueno, yo soy hijo de Dios y Dios me tiene que dar esto y Dios me tiene que apoyar esto y Dios me tiene que hacer esto. Y entonces nos apartamos de realmente la enseñanza que Él nos está dando. ¿Amén o no amén? Entonces, el hijo siempre cree que su padre es débil. Y en la mayoría de las veces más, yo digo que el 100%, todo lo que le dice su padre, no lo obedece. Le entra por aquí y le sale por aquí. Y el papá le dice, mira, tú sabes que lo que te estoy diciendo es por tu bien, porque yo pasé por esto. Le entra por aquí y le sale por aquí. Pero cuando el soldado habla, cuando el general habla, ahí mira, le tiene que entrar porque le tiene que entrar. Y lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Estoy cansado, tienes que hacerlo. Pero no tienes compasión de mí, no, tienes que hacerlo. Porque yo te estoy entrenando, porque yo te estoy capacitando. Y si tú quieres realmente lo que yo te voy a dar, si tú quieres realmente lo que yo te estoy ofreciendo, si tú quieres realmente todas las cosas que están escritas en estas palabras, el poder, la gloria, el Espíritu Santo, las manifestaciones, tú tienes que hacer lo que yo diga. Tienes que comportarte, no solamente como un hijo, sino como un discípulo. Tienes que entender que te tiene que entrar porque te tiene que entrar, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mira, ¿tú quieres ser mi discípulo? Bueno, yo no acepto a cualquier persona. Tú estás decidido a dejar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia. Tú estás dispuesto a tomar la cruz, que significa padecimiento, sufrimiento, por seguirlo a Él, para ser discípulo de Cristo. Que hay momentos de estabilidad en la vida del hombre, sí. Bendiciones de parte de Dios, sí. Pero para poder llegar a esos estados, tenemos que padecer. ¿Cómo qué? Como discípulos, como soldados, para ganar la guerra, para poder ir ascendiendo. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús, que si alguno no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando tú te pones a leer la Biblia y ves Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que en ese momento eran Pedro, Leví, estos hombres que Dios eligió desde el principio, dice la Biblia que cuando tú lees allí, dice, y encontró allí a Pedro y a su hermano allí, a Andrés y a Jacobo y bla, 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 y a Mateo, y los llamó, dice que enseguida ellos dejaron todo. Ellos no titubearon. Ellos estaban seguros del camino que tenían que tomar, que estaban tomando en ese momento, que iba a ser difícil. Creerle a un hombre que era el salvador del mundo, que lo tenían por loco, como por pobre, por hijo de un carpintero. Y ellos sacaron todo eso de su mente y de su corazón y dijo, ¿sabes qué? Si estoy decidido. Y el maestro los llamó, vengan conmigo, y ellos dicen que al instante dejaron todo y le siguieron. Pero ¿a dónde están esos discípulos ahora? Ya no eran discípulos, ahora después fueron apóstoles. Y después de eso ellos empezaron también a discipular, y ese es el mensaje. Esa es la idea de todo esto, empezar a ser discípulos. No a ser hijos, porque somos hijos desde que aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios, sí. Pero ahora nuestro deber es ser discípulos de Jesús, ser enseñados por Él y tomar cada una de las clases que Él nos da y metérnoslas en nuestra mente y nuestro corazón para poder ser realmente sus discípulos. Por eso Él dice, tienes que aprender a dejar madre, padre, y esto no está diciendo que, me llamó Jesús y voy a abandonar todo, no, sino que Él está diciendo que antes que tu padre está Dios, que antes que tu mujer está Dios, que antes que tus hijos está Dios, que antes que dice que tus terrenos, todo lo que tú tienes, que tus hermanos, y dice que antes
de aún tu propia vida, de mi propia vida, está Jesús. O sea, es una decisión difícil. Difícil. Pero cuando nosotros estamos decididos a ser discípulos de Él, entender de quién es que nosotros vamos a ser discípulos, téngalo por seguro que usted va a estar convencido realmente de entregar su propia vida por su maestro. Pero cuando no conocemos quién es el que nos está llamando, pensamos que es cualquier persona y no le tomamos importancia. Pero el que nos quiere capacitar, el que nos quiere enseñar, es el propio Dios mismo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la osadía de poder salir a las calles con el respaldo de Dios. Me envió mi maestro cuando fueron allí a buscar el asno del Señor. No, me mandó aquel. Ah, no, te mandó aquel. Bueno, vaya. Lleve eso todo. Ahí está. Regrésalo cuando ustedes puedan. Tú vas a tener el respaldo de Dios cuando aprendes a ser un discípulo de Él. Vamos a leer allí el libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo o San Mateo, capítulo 10, versículo 37. Ahí habla un poco más específico. Hasta el 39 dice así: el que ama a padre, ahora sí no especifica. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a leerlo de nuevo el 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa la cruz? Vea el recorrido de Jesucristo con la cruz y se va a dar cuenta que el camino fue de piedra, fue de dolor, fue de latigazo, fue de padecimiento para poder llegar a lo sumo, para poder llegar a tener un nombre de renombre. Pero su camino fue de cruz, fue de padecimiento. Entonces dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierda, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él está por encima de todo. Amén. Él es el primero y el último y Él también debe serlo en nuestras vidas, en nosotros. Yo creo que es importante todo lo que hemos hablado estos días, pero mucho más importante es aprender que antes de ser hijos de Dios, somos discípulos de Él. Porque el hijo es muy mimado, el hijo siempre se comporta mimado delante de su padre. El hijo piensa que merece todo de su padre y que cuando abra la boca, el padre se lo tiene que dar. Pero cuando somos discípulos, entonces sabemos que el que está enfrente de nosotros es el que tiene el control y el dominio. Y él decide si lo tienes o no lo tienes. Si te lo merece o no te lo merece. Amén o no amén. Entonces, el que ama al padre o a la madre más que a él, no es digno de él. Porque él está por encima de todo. O sea, dice que Jesús no quiere un discípulo desertor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Jesús no quiere a un discípulo desertor. Él quiere a un discípulo decidido a continuar por encima de los obstáculos que se presentan en el camino, por muy difícil que sean las enseñanzas. Amén. Libro de Lucas, capítulo
9. Libro de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Ok. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Señor, te voy a seguir a donde quiera. Bueno, antes de que tú me sigas, yo te voy a decir cómo están las cosas. Yo no tengo un lugar donde dormir. Si tú piensas que yo te voy a pagar el hotel, si tú piensas que yo te voy a dar la comida, mira, fácilmente vas a tener las 3 comidas al día. No es tan fácil. Si tú realmente quieres venir conmigo, te voy a decir que primero yo no tengo casa donde llegar. Hora de dormir tampoco tengo. Hora de comer, se come lo que hay. La cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. ¿Quieres eso? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, no. Depende. ¿Por qué? Porque nosotros somos de las personas que piensan en lo que vamos a pasar. Ah, no, yo no voy allá porque voy a pasar por esto. Ah, no, yo no voy a buscar aquello porque mira, voy a pasar por esto. Siempre andamos viendo las cosas antes de que sucedan. Porque juzgamos las cosas, como hablamos semanas pasadas, según las apariencias. Pero el que nos está llamando, el que nos está hablando, el que nos está enseñando, es Dios mismo, es Jesucristo. Y aun cuando nosotros pensemos que es difícil, con Jesús va a ser fácil, va a ser sencillo. Pero Él juega con nuestra mente y Él dice, ¿sabes qué? Las cosas van a estar así. ¿Tú quieres hacer esto? Sí, la respuesta debe ser sí, porque cuando Él llamó a Mateo, Él dijo sí. Cuando Él llamó a Pedro, Él dijo sí. Y nunca se acostaron sin comer. Y siempre tuvieron donde dormir. Y siempre tuvieron la cobertura de Dios. Y siempre Dios los guió. Y siempre Dios los ayudó. Pero cuando tú estás decidido a hacerlo, tu camino va a ser fértil, tu camino va a ser bendecido por Él. ¿Por qué? Porque vas a estar con el Maestro. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Le dijo, sígueme. Le dijo a otro. Y él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, pero entonces Jesús no tenía compasión si el padre de este joven había muerto. En otras versiones dice que los muertos espirituales entierren a sus muertos. O sea, cuando nosotros estamos decididos a seguir a Jesús, van a haber muchísimas cosas a que nosotros tenemos que renunciar por Él. Y es difícil, como este pasaje, dejar a un padre que se había muerto para irlo a enterrar, para anunciar el evangelio. Pero estas son las cosas en las que Dios nos exige, en las que nuestro maestro nos pide, que cuando nosotros las hacemos, aun cuando son difíciles de comprender, y logramos hacer lo que Él nos está diciendo, aun cuando no comprendamos, son las que tienen un resultado de bendición en nuestras vidas. Él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya está muerto. En pocas palabras, ya está muerto. ¿Qué puedes hacer? Hay gente que tienen a sus familiares muertos 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y todavía van allí a la tumba y que, ay, vamos, y que a ofrecerle el cumpleaños y que a llevarle una florecita. Esa persona no está allí, mi hermano. Suena fuerte, pero no está allí esa persona.
La Biblia dice ahí mismo que los muertos nada saben. Allí mismo en el libro de Eclesiastés. Los muertos nada saben. No tienen conciencia, no tienen memoria. Ahí está el cuerpo allí. No tiene sentido. Lo que le está diciendo Jesús es, ajá, ¿y qué vas a resolver con eso? ¿Ya está muerto? Ya está muerto. Tú te tienes que encargar es de anunciar el evangelio. Porque los vivos son los que tienen ahora la oportunidad de escuchar. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿sí o no? Y hay cosas que se nos van a presentar en el camino, que Dios nos va a poner a elegir entre ciertas cosas que son difíciles. Pero es necesario que nosotros prestemos atención y hagamos todas las cosas como Él nos las está pidiendo, aun cuando nosotros no entendamos. Porque son las que van a tener el resultado. Porque Él conoce el futuro. Porque es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él conoce todo. Y cuando Él te está pidiendo algo, no te lo está pidiendo con los ojos ciegos. O porque no conoce las cosas. Cuando Él te pide algo, es por una razón. Y la razón es de que tú seas prosperado y seas bendecido en eso. De que tú seas victorioso en eso. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés cuando estaba allí enfrente del mar? Y Moisés estaba allí con esa circunstancia y él está diciendo, ¿y por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Dios que pasen, dile al pueblo que pase. ¿Qué pasa? ¿Y por dónde? Si estaban allí enfrente del mar allí. Dile que avance, dile que marche. ¿Pero a dónde? Mira, no preguntes. Solamente hazlo. Y en el momento que ellos pensaron allí avanzar, que Moisés toca el mar con la vara, el mar se abre. Dios sabía que el mar se iba a abrir. Amén o no amén. Él lo sabía. Porque Él está dando una orden antes, Él está dando una orden. Y cuando Él habla algo, tiene que suceder, tiene que acontecer. Y Él le dijo, mira, dile que avancen de una vez. Pero está cerrado, pero avanza para que veas qué es lo que va a suceder. O sea, que cuando nuestro maestro nos está pidiendo algo, nos dice algo, nosotros no tenemos que ir a corregirlo o decirle no, o tratar de persuadirlo y decir no, pero ¿por qué no lo hacemos de esta manera? No, el que sabe es Él. Amén o no amén. Y Él es el que determina cuál es el camino correcto, por dónde debemos seguir. Él conoce las estrategias, Él conoce todo. Por algo es el maestro y nosotros sus discípulos. Pero muchas veces nosotros queremos darnos la de los más sabios, de los más inteligentes. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde paramos nosotros? Al fracaso, al arrepentimiento, por pensar que ya estamos preparados para hacer eso. Pero no pedimos dirección a Dios. No escuchamos la voz de Dios y por eso caemos allí. Entonces, Jesús no quiere que nosotros seamos esos discípulos desertores, sino que nosotros vayamos con Él hacia la victoria. Versículo 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿A dónde quiere que Jesús que nosotros lleguemos? ¿Por qué tantas enseñanzas? ¿Por qué tantas correcciones? ¿Por qué tantos jalones de oreja? ¿Por qué tanto, latigazos? ¿Por qué tantas cosas en nuestra vida en las cuales Dios nos anda allí llevando así como las ovejas, arriando allí, buscándonos cuando nos extraviamos? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Él? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces dice que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos, no es apto. O
sea, no está permitido, no está capacitado, en pocas palabras, no está preparado. Porque cuando nosotros tomamos este camino, mira, como yo le digo siempre a mis amigos, mira, aunque sea arrastrando, yo tengo que buscar la manera de continuar en el camino. Aunque sea arrastrando como sea. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que yo quiero. Que van a haber circunstancias, sí. Te vas a ensuciar de lodo, sí. Te vas a rasguñar sin el camino, sí. Pero mejor es que yo continúe allí en el camino. Porque cuando yo deserto, cuando la gente, mira, dígame algo. Si realmente la gente que se ha apartado de Dios le ha ido bien. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque es un soldado desertor. Al soldado desertor nunca le va bien. Porque no se capacitó, no aprendió todavía su mismo pensamiento, su manera de comportarse, no está apto. Y en el camino de Dios es eso, disciplina, enseñanza, correcciones, para que nosotros crezcamos tanto física como espiritualmente. Hasta que lleguemos a un punto que nosotros podamos decir, bueno, ya pasé esto, ahora estoy aquí. Pero el soldado desertor sigue con su mismo comportamiento, sigue con su misma enseñanza, sigue con su misma manera de pensar y nunca avanza, nunca crece. Allí se fue, pasando el tiempo, llega y conoce a sus amigos de nuevo. Y le pregunta, ¿y tú dónde llegaste? No, mira, yo ahorita soy teniente. ¿Y tú? No, pues yo ahorita no estoy ni trabajando. Si hubiese seguido en el camino, tú también fueses teniente, tú también fueses general, pero te fuiste. O sea, yo pude, ¿por qué no pudiste? Tenías que aprender a soportar, de eso se trata. Aprender a soportar todas las circunstancias cerca de Jesús. Porque Él nos va a decir cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos continuar, por dónde tenemos que cruzar. Porque Él es nuestro guía. Amén. Entonces, vamos allí al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 9, dice: Tú pues, palabras de Pablo ahí a Timoteo, tú pues sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Hay mal soldado y hay buenos soldados. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, o sea, ninguno que entra en el ejército, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, la vida del soldado es distinta, a la vida del civil. Las leyes del soldado son distintas a las leyes del civil. Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es: elige una cosa. Decidiste ser un soldado de Jesucristo, tienes que continuar allí. Aprender que va a haber padecimiento, pero tienes que continuar allí. Porque si te enredas, vas a estar pensando entre una cosa y la otra. Tienes que entender que el que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos estar agradecidos con Dios, que dice la Biblia que Él nos escogió a nosotros. Hay gente que no ha sido escogida por Dios.
quiere su salvación, sí, pero hay gente que no ha sido escogida por Él. Cuando Él fue a elegir a sus discípulos, Él primero oró a su Padre para buscar la dirección y saber quién era la persona que Él tenía que elegir. Y había muchísimos allí reunidos, pero Él escogió a 12. Dentro de muchos, Él escogió a pocos, con la intención de entregarle algo grande, una responsabilidad grande, pero preciosa al mismo tiempo. Y Él te escogió a ti y me escogió a mí. Y cuando Él nos escogió, Él creyó en que nosotros podemos hacer la obra que Él nos encomendó. Y Él no quiere que nosotros desertemos. Él quiere que nosotros continuemos. Y Pablo le está diciendo, mira, ahora tú eres un soldado de Jesucristo. Ahora tú eres un soldado de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Agradar a aquel que te tomó por soldado. Ahora, mira, le debemos tanto a Jesús que lo más que nosotros podemos hacer desde el momento que Él nos escogió a nosotros es entregar nuestra vida para agradarlo a Él y empezar a humillarnos delante de la presencia de Dios, empezar a capacitarnos en las enseñanzas de nuestro Maestro para que nuestro Maestro se sienta orgulloso de nosotros. Amén o no amén. Que Él pueda decir, mira, este es mi hijo, este es mi soldado, mire que Él nos esté presumiendo. Como cuando se abrió el cielo y el Señor dijo, mira, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Este es mi hijo. Mira, y nos empieza también a recordar todas las cosas que nosotros pasamos. ¿Te acuerdas cuando estabas allí? Un día yo estaba en un congreso de varones en México. Pero yo me sentía tan mal por las circunstancias que yo estaba viviendo, físicas y emocionales. Y yo le decía al Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me trajiste aquí si yo no veo avance, no veo crecimiento, no veo nada en mi vida? Mira, a pesar de todo, mira, me falta dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Qué está pasando? No siento que he avanzado en nada. Y en ese momento el Señor me dijo, mira, detente un momento. Y volteé hacia donde estaban reunidos todos los varones, porque yo estaba de espalda. Y cuando yo me volteo y los veo a todos reunidos allí alabando el nombre de Dios, orando con sus manos levantadas. Y me decía, mira dónde estás. Estás en este congreso de varones. En ese momento tenía yo varias células en la iglesia donde estaba. Tienes tantas células. Tienes tantos discípulos a los que le estás enseñando. Mira dónde estás predicando, mira dónde te he puesto. Y tú piensas que no has avanzado. Porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo, porque no tienes esto. Tú piensas que no has crecido. Pues has crecido. Mira dónde estás ahorita. Pero para que tú llegaras a ese nivel, a esa posición, tenías que pasar por esto. Entonces yo entendí que realmente en ese momento las bendiciones que Dios nos da muchas veces no son físicas. Que la mayor bendición, el mayor regalo que el Señor nos regala es poder estar cerca de Él, respaldado por Él. Y en eso no hay dinero que compre eso. No hay nada que pueda comprar ese regalo precioso que Dios nos dio. Del ser escogidos por Él. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ahora tienes que agradar a aquel que te tomó por soldado. ¿Cómo? Siguiendo hacia adelante. Sufre como un buen soldado. Mira hacia adelante. La meta no es quedarte como soldado allí, no, la meta es avanzar, la meta es crecer. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras versiones dice, si no se somete al reglamento. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual
¿qué pasó con él? En el cual sufro penalidades hasta prisiones en modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del que te llamó. Y mira también mi ejemplo. Por él yo estoy sufriendo mis padecimientos y estoy siendo tratado como un malhechor, como un delincuente. Y ahorita estoy preso. Pero la palabra de Dios no está presa. Él sufrió, yo tengo que sufrir también. Pero yo sé que el mismo camino que él tuvo, la recompensa que él tuvo, también la voy a tener yo si sigo el camino de mi maestro. Porque el alumno cuando aprende lo de su maestro, puede llegar a ser como su maestro, dice la Biblia, amén o no amén. Entonces, dice que nos acordemos de Jesucristo, que él fue resucitado de los muertos y en el cual Pablo sufrió las penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Imagínate eso. Imagínate el ejemplo de Pablo que fue entregado por la palabra de Dios. Por eso le está diciendo, padece como un buen soldado de Jesucristo. Te van a criticar, te van a decir, te van a murmurar, te van a latigar, te van a escupir, te van a apedrear. Pero mira, cuando tú sabes quién fue el que te llamó por soldado, tú no renuncias. Tú continúas, tú avanzas, tú creces. Y cuando la gente que pensó que tú no ibas a crecer, por tú seguir, creciste, entonces van a entender que ellos van a estar en el mismo lugar y tú vas a estar en otra posición. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu mirada en Jesús. Tú pusiste tus oídos prestos a la enseñanza de tu maestro. Y el que presta atención y hace las cosas como su maestro, entonces llega a ser como su maestro. También nuestro maestro padeció. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10. En Mateo, capítulo 10, versículos 24 y 25. También nuestro maestro padeció, amén, y luchó por alcanzar su posición. Y él quiere que nosotros estemos juntamente con él. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo, ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Si a Jesús padeció, dice que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si persiguieron al maestro y tú quieres ser como su maestro, tienes que padecer y caminar por el mismo camino en que él caminó. Tienes que padecer las cosas que él padeció. Tienes que aprender a vencer todo lo que él venció. Amén o no amén. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. Ni el siervo es más que su señor. Y si al Señor lo trataron como el príncipe de los demonios, entonces ¿qué será de nosotros que seguimos a Jesús? También tenemos que estar preparados para eso. Amén o no amén. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos terminando. Vamos a ir avanzando. El discípulo de Jesucristo debe tener su meta clara. El discípulo de Jesucristo, tú y yo, debemos tener nuestra meta clara. ¿Qué es lo que nosotros queremos con Dios? ¿A dónde queremos llegar? ¿A quién estamos siguiendo? Y no dejarnos llevar por lo que diga otra persona. Y no dejarnos llevar por nadie más que nuestro maestro. La mente y el corazón del discípulo de Jesús tiene que estar firme a la enseñanza del maestro. Y así llegaremos al objetivo, porque han hecho todo como se les ha enseñado. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15.
Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados ¿por qué? Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo lo que Dios me ha enseñado a mí, todo lo que Dios te ha enseñado a ti, nada, cuando tú tienes tu meta clara en el Señor, cuando tú tienes tus ojos fijos en Jesús, cuando tu corazón y tu mente están firmes en Dios, nada te mueve de allí, nada te mueve. Aun cuando hayan salido otra enseñanza, aun cuando haya salido otra doctrina, tú tienes que entender, como dijo Pablo, tú tienes que saber quién fue el que te llamó. Tú tienes que saber a quién tú estás siguiendo. Tu meta tiene que estar clara, quién fue el que te enseñó, quién fue el que te discipuló. Y si fue Cristo, que nadie dice que cuando tú te empleas, haces esto, dice que tu mente está clara, tu pensamiento está firme y no te dejas llevar por cualquier viento de doctrina, porque ya no eres un niño fluctuante, sino que eres una persona madura. Y puede venir quien sea, el reverendo quien sea, pero cuando tú sabes que tu maestro es el Señor Jesucristo, cuando tú sabes que el que te enseñó fue el Espíritu Santo, entonces nadie te tiene que mover de tu manera de pensar. Y tú tienes que permanecer firme. Aunque te presenten los libros que quieras, tú tienes que permanecer firme. ¿Por qué? Porque tú tienes que agradar a aquel que te tomó por soldado. No es cualquier otra persona, no. Porque cuando te enfocas en Dios, entonces tú te vas a ir capacitando. Y ya el que te diga, mira, vamos a desertar, ya tú dices, no, yo quiero aquello. No, yo quiero aquello. Y nada te saca de allí, de tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque sabes quién fue el que te enseñó. Amén. Entonces el discípulo debe hacer lo que su maestro y tener frutos. Frutos buenos como su maestro. Vamos a ver el libro de Juan capítulo 15, 8. Allí también en Juan capítulo 8, 31 y el libro de Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan 15, 8, San Juan capítulo 8, versículo 31 y San Juan capítulo 13 al 35. El discípulo debe hacer lo que su maestro, tener frutos como su maestro, resultados. Si quieres ser como tu maestro, si estás aprendiendo lo que hizo tu maestro, lo que te está enseñando tu maestro, entonces tú tienes que tener un resultado. En todas las enseñanzas tienes que tener un resultado para poder avanzar. Eso se llama fruto. Tener frutos como su maestro y permanecer en la palabra del maestro. Y así ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Vamos a leer esos versículos para terminar. Juan capítulo 15, primero, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. ¿Cómo va a ser glorificado el Padre? ¿Cómo va a estar agradecido el Padre? Agradecido, orgulloso de nosotros. ¿Cómo va a estar Él alegre por nosotros? Dice en esto que es glorificado mi Padre, en que lleven, ¿quién? En que sus discípulos lleven mucho fruto. Y sean así mis discípulos. ¿Tú quieres agradar al Padre? Tienes que llevar fruto. Porque el fruto es el que determina al discípulo. El discípulo es el que tiene fruto. El que deserta ya no tiene fruto. Pero el que continúa tiene fruto y va escalando. Va escalando, va escalando. Hasta llegar a una posición. Amén. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. La manera de ser un discípulo lleva fruto. Juan capítulo 8, capítulo más atrás, 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra de él, puede llegar cualquier maestro, pero cuando tú determinas ser el maestro,
el discípulo de un maestro, tú no te puedes ir con cualquier otro maestro, sino que tienes que prestar atención y serle leal a esa persona que te escogió. Amén. Entonces tú tienes que ser leal a él. Por eso le está diciendo que si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Si ustedes escuchan lo que yo les digo, van a ser mis discípulos. Si ustedes hacen lo que yo les digo, van a ser verdaderamente mis discípulos. Puede venir cualquier otra persona a querer enseñarte, pero tú tienes que rechazar eso y escuchar las palabras que yo te estoy diciendo, mis palabras, la palabra de otra persona, sino la palabra de Jesús. Amén. Juan capítulo 13. Adelante, Juan capítulo 13, versículo 35. Entonces, llevar fruto y cumplir con su palabra, escuchar su palabra, obedecer a su palabra. Versículo 35, libro de Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. En pocas palabras, lo que está diciendo él, que toda la enseñanza que él nos está dando, nosotros tenemos que ponerla por obra para que nosotros podamos decir, o la gente misma puede decir, este es un discípulo de Cristo. Nadie te va a reconocer como discípulo mío, dice Jesús, si no da fruto. Si tú estás dando los frutos que yo di, tú eres mi discípulo. Si tú estás guardando la palabra como yo, tú eres mi discípulo. Si tú estás amando a la gente como yo la estoy amando, dice, en esto conocerán que todos ustedes que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. En pocas palabras, todas las características, todas las cosas que hizo Jesús, la debe hacer su discípulo. Porque esta es la manera como nosotros podemos decir, si estoy prestando atención a las clases, si estoy escuchando lo que dice mi maestro. Y el maestro cuando te dice, Tina, tienes que hacer esto, ya no le tienes que preguntar a tu maestro cómo hacerlo, porque él ya te lo dijo antes. Ya tú tienes que saber hacerlo. Porque se supone que ya estás capacitado en esa enseñanza, porque prestaste atención a su palabra, porque prestaste atención a lo que él te dijo. Y ya no tienes que andar loqueando por otro lugar, ni buscando enseñanza o consejo en otro lado, porque ya él te dijo cómo tenías que hacerlo. Si somos discípulos de él. Amén. Entonces, pues, hermano, este es el mensaje de hoy. Somos hijos de Dios, pero somos discípulos de Jesucristo antes de todas las cosas. Tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón ese pensamiento y ese sentir de que somos discípulos de Jesús. Y yo le aconsejo, y vamos a hacerlo en nombre de Jesús, que busque un estudio allí por internet y busque las funciones del discípulo, las funciones del maestro. Y capacítense en qué es lo que debe hacer un discípulo. Y busque un discípulo de un maestro de matemática, un discípulo de un soldado, busque cualquier ejemplo. Porque es el mismo ejemplo que Dios nos está dando a través de su palabra. Que nosotros lo veamos a Él como un maestro y como un Señor. Para que ya no lo veamos solamente como el Padre que nos tiene que consentir las cosas, sino que lo veamos con respeto en saber de que cuando Él nos diga algo, nosotros tenemos que hacerlo. Para poder ser enseñados en Él. Amén. Entonces, pues, que el Señor les siga bendiciendo, mis amados. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Que Dios bendiga sus vidas, a todas las personas que están escuchando las predicaciones, los que lo están compartiendo. Y pues nos vemos el día, la programación de la iglesia, el día viernes en la predicación de la iglesia a las 7 de la noche, el domingo a partir de las 4 de la tarde y la predicación transmitida por Facebook a partir de las 5:15 de la tarde, el martes oración y el miércoles, si Dios los permite, estaremos nuevamente aquí en el programa Tiempo de Refrigerio. Amén. Que la paz de Dios sea sobre su vida, mi amado hermano, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Amén. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.